7 nos dice que cuando se aplica una diferencia de potencial de 150 voltios a las placas paralelas de un capacitor, este tiene una densidad de carga superficial de 30 nanocoulombs sobre centímetros cuadrados. ¿Cuál es el espaciamiento entre ellas? Para ello tenemos unas placas paralelas que ya hemos visto antes, con una área A, que con ellos hemos visto ya antes el campo eléctrico es delta sobre sigma. Y esto sabemos que es la densidad superficial, es la carga sobre el área. Haciendo operaciones, tenemos que el campo eléctrico es la carga sobre el área sobre sigma sub 0. Y aquí hemos despejado la carga. El diferencial potencial tenemos que es el campo eléctrico sobre la distancia. Y la capacitancia de la carga sobre la diferencial de potencial, reemplazamos esta carga y tenemos que, ya haciendo operaciones, tenemos que sigma sobre área sobre distancia. Esos dos datos necesitamos para resolver este ejercicio. Y en aquí el diferencial de potencial, lo puesto que la carga que nos ha dado al comienzo, solo separar que la carga es 30 nanocoulombs sobre un centímetro cuadrado. Y ponemos en coulombs y esto lo convertimos en metros. Lo pongo ahí en sus datos. Y la carga, hallamos la carga, la capacitancia con la carga sobre el diferencial de potencial, que tenemos la carga que es acá, y la diferencial de potencial que nos han dado, que es 150 voltios. Y sacamos la carga, la capacitancia, perdón. ¿Ya? Que es 2 por 10 a la menos 10 farads. Y nos pide la distancia. Y tenemos que, como hemos sacado aquí, despejando la distancia de acá. Tenemos que es esto. Reemplazamos los datos, que ya lo conocemos, sobre el área, y hacemos operaciones. Operaciones con esto y con esto, perdón. Y voy a hacer rápido. Y tenemos la distancia. Ese es el 7, que no es muy complicado. Para el 8, ya es un capacitor de placas paralelas llenos de aire. Tienen placa superficial de 2.3 centímetros, separadas por 1.50 milímetros. Encuentra el valor de la capacitancia. Y aquí nos da otro dato. El capacitor está conectado a una batería de 120 voltios. No, 12. Perdón, 12 nomás. voltios. ¿Cuál es la carga en el capacitor? ¿Cuál es la magnitud del campo eléctrico uniforme entre las placas? Aquí ya ya tenemos algo que está al medio, ¿no? De capacitancia. Tenemos un dieléctrico, como se dice, entre las placas. Y está conectado a una batería de 12 voltios. Estos datos ya lo hemos conocido. También los datos que tenemos que saber, que es que en un dieléctrico hay un material no conductor, que puede ser hule, vidrio, papel encerado. Cuando se inserta un material entre las placas, el voltaje entre las placas disminuye, que es el valor delta V, como tenemos aquí. Los voltajes con o sin dieléctricos están relacionados con un factor K, que está aquí. Lo que quiero decir es que el delta V es menor al delta V inicial, al comienzo, y que se ve que la carga es mayor a 1. La K es llamada constante de eléctrico del material. Y ya que la carga de un capacitor no cambia, la capacitancia debe cambiar de valor. Acá, y hacemos operaciones, vemos que la capacitancia ya es con K, un K que hace el cambio del delta inicial, del comienzo. Entonces, lo que quiero decir es que la diferencia de potencial a través de un capacitor cargado inicialmente es delta V. Después de poner un material eléctrico o insertarlo entre las placas, la carga permanece sin cambio, pero la diferencia de potencial disminuye y la capacitancia aumenta. Es decir, que la capacitancia aumenta en un factor K para hacer este ejercicio.
Ya usamos, ya es reemplazar datos. Aquí tenemos la capacitancia, usamos esta fórmula. Y reemplazamos datos, que la K1, como es en aire, nos ha dicho, es 1.0. Y aquí tenemos epsilon, y el área y la distancia. Y hacemos las operaciones y nos da este resultado. Ese es el A, que nos pide. El A nos pide, encuentra el valor de la capacitancia. Aquí ya está conectado a una batería. Dice, ¿cuál es la carga del capacitor? Cuando se conecta a algo, la diferencia potencial es suministrada por una fuente, en este caso una batería. La diferencia potencial es 12 voltios. Y usando despejando de acá. La definición. Sí, tenemos, y reemplazando datos ya tenemos el resultado. Es para la B. Y para C nos pide cuál es la magnitud del campo eléctrico uniforme entre placas. El campo eléctrico. Aquí antes era la diferencial potencial, aquí es delta B, porque ya tenemos un dieléctrico, y solo lo despejamos ahí, y reemplazamos datos. Y ahí tenemos la C. Muy bien.